Gloria a Dios. Bendigo a los que no he saludado. Que el Señor les bendiga. Bendigo a los que no he saludado. ¿Cómo le va, Verónica? Qué bueno tenerla en medio nuestro. Que el Señor la bendiga grandemente. Gloria a Dios. Bueno, acomódese. Así no nos perdemos nada de la palabra, ¿sí? Que no caiga ninguna migaja al suelo. Que no caiga en saco roto. Usted sabe que yo tenía para preparar algo así, ¿no? Con esta frase que ha dicho Giovanni, de un saco roto. Pero el Señor me cambió el mensaje mientras venía para acá en el camino. Así que voy a terminar de concluir aquello que empezamos la semana pasada. ¿De qué hablamos la semana pasada? Vamos a tomar eso. De la reconciliación, ¿sí? Hablamos de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era en el original la reconciliación? ¿De qué se trataba? De un cambio mutuo con Dios, ¿no? Un trueque con Dios, ¿no? Un cambio mutuo, ¿sí? Un cambio mutuo con Dios. Vamos a recordar un par de versículos. 2 Corintios 5:18, leámoslo, ¿sí? Que el apóstol Pablo decía, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Así que entonces aquello que estaba operando en Cristo, después opera en los ministros de la reconciliación, ¿sí? Así que bueno, decía la Escritura, volvemos a recordar lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí? Entonces reconciliación tiene que ver con que nosotros tengamos un buen potencial de palabra para poder reconciliar a la gente. Quiero que me busque otro versículo que también citamos, Romanos 5:10. Entonces nosotros tenemos la palabra de la reconciliación, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Lo dice el apóstol Pablo. Ahora volvemos a leer también palabras del apóstol Pablo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿sí?, la reconciliación. Vuélvamelo a bajar, entonces vemos de que, subráyemelo eso para que la gente pueda entender, José. Subráyeme siendo enemigos, ¿sí? Siendo enemigos. Si siendo enemigos, fíjese, vaya entendiendo y guardando. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿sí? O sea, Él ha hecho ese ejercicio de reconciliación en la cruz del Calvario, siendo la gente enemiga o no. Nosotros éramos enemigos y Él ya nos había reconciliado, ¿sí? Agrega esto, subraya esta parte. Siendo reconciliados, ¿sí? Abajo, estando reconciliados. Estando reconciliados, seremos salvos, ¿sí? Y por último, no solo esto, ponga, no solo esto, ¿sí? No solo esto, o sea, estábamos, aun cuando éramos enemigos, Él nos había reconciliado, pero nosotros éramos enemigos. Usted sabe de que hay mucha gente que todavía es enemiga de Dios, pero Dios los ha reconciliado, ¿sí? Por eso nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos que llevarles la palabra, ¿sí?, que les pueda hacer entender de que han sido reconciliados. Entonces, lo que muestra el apóstol Pablo, ¿sí?, que hay 3 niveles. Los que son enemigos, están reconciliados, pero son enemigos todavía, ahora vamos a ver eso, ¿sí? Se goza Pablo porque dice, estando reconciliados ya somos salvos, pero no solo esto, o sea, no solo somos salvos, ahora nos han dado el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Entonces hay 3 cosas hermosas para entender de lo que el Señor ha hecho con nuestra vida. Váyase a Colosenses 1:21.
porque entonces decimos que hay enemistad con Dios, por lo cual necesitamos de que haya una amistad con Dios. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Subráyenme las dos cosas. Extraños y enemigos. En vuestra mente. Éramos extraños y enemigos de Dios, ¿en dónde? En nuestra mente, ¿sí? En nuestra mente. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿sí? Entonces la reconciliación tiene que ver de que hemos sido enemigos, pero ahora somos amigos. ¿En qué somos amigos con Dios? ¿En nuestra? Quiero que vaya entendiendo la palabra, porque si no perdemos tiempo. ¿Hemos sido enemigos en nuestra? Entonces, ¿qué somos amigos ahora? En nuestra mente somos amigos, ¿sí? Si hemos sido enemigos en la mente, ahora si somos amigos, es en la mente. Por eso es que necesitamos entenderla la palabra. Por eso a Pablo se le dio la palabra de la reconciliación, para que la gente entienda, ¿sí? Porque la reconciliación es en la mente. Dice el apóstol Pablo, éramos extraños y enemigos. Póngame el Strong para que podamos ver lo de extraño. Vamos a ver en qué éramos extraños. En la mente, ¿sí? Somos extraños en la mente y enemigos en la mente. Vamos a leer la palabra extraño. Dice la palabra extraño, alejarse, ajeno, ¿sí? ¿Qué más dice? Fíjese lo que dice en la acepción acá en negro. Ser no participante. Anote estas dos cosas. Ser un extraño en la mente para con Dios es ser un ajeno y es ser un no participante, ¿sí? Quiero que miremos esas dos cosas. Quítelo. ¿Lo anotó? Vale, quítele el Strong. Dice, a vosotros también en otros tiempos eras extraño, ¿sí? Eras un no participante, ¿dónde? En la mente no participaba. Eso quiere decir que puedo estar participando en el culto y no estar participando ¿dónde? Puedo estar en el culto y puedo estar ajena entonces. O ajeno. Porque no solo las mujeres estamos. Pueden estar ajenos, ¿sí? Ajenos en la mente, ¿sí? Para no ser reconciliados. Fíjese que tenemos que reconciliarnos en la mente. No ser enemigos en la mente, ¿sí? No serles extraños en la mente, ni ajeno, ni un no participante. Entonces hay que ser un amigo de Dios. Usted sabe que el Señor dijo en una oportunidad, no quiero hablar de lo que dijo el Señor Jesús, pero quiero traerlo a colación, porque el Señor Jesús dijo, ya no van a ser mis siervos. ¿Se acuerda cuál es? Póngalo para que... Es el 15:15 de Juan. Quiero que lo lea para que no erremos en el entender. Porque el Señor dijo, ya no los llamaré como siervos. Lo vamos a leer. Ya no los voy a llamar siervos, ¿sí? Porque dice, el siervo no sabe lo que hace, obedece, pero no sabe. Entonces él dice, no dice que él no vaya a seguir siendo Señor. Quiero que entienda eso. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que os di de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces lo único que él está diciendo, ustedes no van a ser siervos porque van a empezar a conocer las cosas. En eso cambia de siervo a amigo, en que ahora van a conocer. El siervo no importa si conoce o no, obedece. El amigo sí conoce, pero no por eso él deja de ser Señor. No es que él ahora no es mi Señor, es mi amigo.
No, no somos amigos. Solamente conocemos. Él solamente cambió la palabra siervo por amigo porque el amigo conoce y el siervo no. Pero él no cambia su postura. Él sigue siendo Señor. ¿Sí? Vale. Entonces va... ¡Ay! Se me cae el ordenador. Bien. Entonces yo quiero hablarle de un amigo. Usted sabe que entonces para ser reconciliados con Dios tenemos que ser amigos. Los amigos son los reconciliados con Dios. Y un amigo es uno que conoce, ¿sí? Que entiende. No es enemigo en la mente, o sea, entiende lo que el Señor quiere decir. ¿Me entiende? Ah, entonces somos amigos. Entonces somos amigos. Porque acá la idea es de que le podamos entender al Señor. Si usted se entiende conmigo, somos amigos. Vale. Entonces quiero que miremos un amigo. En la escritura hay un amigo que me interesa y es un nombre que significa amigo. Usted sabe que si nosotros tenemos que ser amigos de Dios por la reconciliación, ese es nuestro propósito, ¿sí? Si para ser reconciliado con Dios yo tengo que ser un amigo de Dios, nuestro propósito, ¿sí? Nuestro propósito es ser amigo de Dios. ¿Y sabe quién tiene ese propósito o ese nombre? Teófilo. Entonces yo quiero hablarle de Teófilo y quiero hablarle del que le escribe a Teófilo. ¿Quién le escribe a Teófilo? Lucas. Lucas le escribe a Teófilo. Fíjese que es llamativo porque uno dice, Lucas, ¿cuántas cartas escribió? Escribe un evangelio y el libro de los Hechos, ¿sí? Escribe 2 libros y los 2 se los dirige al amigo de Dios, Teófilo. Entonces yo quiero hablarle de eso porque nos va a ayudar a que podamos entender el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Entonces vamos a irnos a mirarlo, ¿sí? Ponga Lucas capítulo 1. Quiero mirarlo a Teófilo y quiero mirarlo a Lucas. Porque Teófilo es un amigo de Dios, ahora lo vamos a ver en el original, significa amigo de Dios. Como tenemos que ser todos nosotros, porque para estar reconciliado tengo que ser un amigo de Dios, ¿sí? Un Teófilo, pero también tendré que tener a alguien que me lleve justamente a cumplir el propósito de ser un amigo de Dios. Usted sabe que Lucas operó con Teófilo desde ese lugar, entonces se lo quiero mostrar cómo opera Lucas con Teófilo para llevarlo a que cumpla su nombre o su propósito. Teófilo, ¿sí? El de ser un amigo de Dios. 1:1, Lucas 1:1, ¿sí? Lucas 1:1. Fíjese cómo dice. Puesto que, habla Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿sí? Muchos habían tratado de ordenarlo, pero se ve que no todos lo han conseguido, ¿sí? Él insiste para con Teófilo. Dice, porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, ¿sí? Lucas no lo conoció a Jesús. ¿Era apóstol Lucas? No es de los 12. No es de los 12. ¿Y escribe cuántas cartas? 2 libros, ¿sí? El Evangelio y el libro de los Hechos, que es importantísimo para la iglesia. Y él no es un apóstol, ¿sí? Sin embargo, él no conociendo al Señor, él dice que le va a escribir, ¿sí? Le va a escribir a Teófilo lo que a él le han enseñado, ¿sí? Fueron ministros de la palabra, a él le enseñaron. Quiero que se vaya al principio de Hechos, ¿sí? Miremos el libro de los Hechos. Fíjese cómo comienza entonces el libro de los Hechos, por Lucas.
Le dice en el primer tratado, ¿cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas, ¿sí? En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? Pero le dijo que se las iba a poner en orden. Te voy a poner en orden todas las cosas como han sucedido. Las cosas que son ciertísimas entre nosotros te las voy a poner en orden. Te hablé en el primer tratado, te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora se va a encargar de lo que sigue en el orden. De lo que sigue en el orden. Entonces sobre eso le quiero hablar porque acá tenemos un Teófilo como usted y yo, un amigo de Dios. Póngale a la palabra Teófilo para que usted vea en el original qué significa amigo de Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Ser un reconciliados con Dios. ¿En dónde? En nuestra mente, ¿sí? Porque si no somos reconciliados con Dios en nuestras mentes, estamos alejados de Dios en la mente, ¿sí? O somos, dijimos, extraños en nuestra mente, que la palabra extraño era ajeno o no participante. Si usted no participa o yo no participo en mi mente, porque podríamos estar participando de todas las cosas de la iglesia y no estar participando en la mente, ¿sí? Entonces, para yo no ser enemigo de Dios, tengo que participar en todas las cosas. Vale. Bien, ¿vio qué significa Teófilo? Amigo de Dios, ¿sí? Entonces, él como propósito tiene el ser reconciliado, ¿sí? Que no sea enemigo en la mente. Porque en otras cosas, en realidad, no podemos ser enemigos de Dios. Se trata de que seamos reconciliados en nuestra forma de pensar. Lucas, ¿sí? Que va a ser el operador de esta reconciliación, ¿sí? Le tiene que mostrar a este hombre todas las cosas como han sucedido. Yo quiero mostrarles de que él, por ejemplo, él le muestra que en el capítulo 6 cómo son elegidos los... No lo miré. ¿Usted me lo cree? ¿Me lo cree? ¿O somos enemigos? Vale. En el capítulo 6 de Lucas está cómo el Señor escogió los 12, donde Lucas no existe. Lucas no es un apóstol de Jesucristo, no entra en los 12. No digo que no entre después, no entra en los 12 escogidos por el Señor. En el 6 le muestra los 12 escogidos, ¿sí? Donde tampoco aparece Pablo, porque no es de los 12, ¿sí? Entonces le muestra cómo escogió a los 12 y cómo envió a los 12 en el capítulo 9. Ese sí, póngamelo. En el capítulo 9 él sí envía a los 12 y quiero que lo leamos un poquito para que usted vea cómo dice, ¿sí? Misión de los 12, ¿sí? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedaos allí y de allí salid. Y donde quiera que se os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies y en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, ¿sí? Entonces fíjese lo que hace el Señor, les da autoridad y poder a sus 12, ¿sí? ¿Y salen por dónde ellos? Por la región. Por las aldeas, por la ciudad, ¿sí? Por la región. Pero le dio poder, le dio autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, que hablaran del reino. Se los da. Les dio poder y autoridad, pero los manda a las regiones.
a las regiones circundantes. ¿Me sigue? Vale. Hay algo que le muestra después. Usted sabe que estos mismos 12, lo vamos a leer primero en Mateo para que usted también aprenda. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que aprender es a leer la intención del escritor. Usted sabe que los evangelios son ¿cuántos? Sin embargo, usted los lee y parecen distintos. Pero hablan de distintas cosas. Eso habla de la intención del escritor. Le pone más atención a una cosa que a la otra porque esa es la intención del escritor, ¿sí? Fíjese, entonces le vamos a leer la intención de Lucas. Vamos a leerlo como lo dice Mateo, ¿sí? Mateo 28, 18. Usted sabe que estos 12 que fueron enviados en un momento sobre las aldeas, sobre las regiones circundantes, se les dio poder y autoridad sobre los enfermos y sobre los demonios. Pero cuando el Señor resucitó, ¿sí? Él volvió a ellos y les vuelve a hacer un envío. Y uno dice, pero si ya los envió. Sin embargo, acá le vuelve a hacer un envío, ¿sí? Lo vamos a recordar. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Pero Él ya le había dado potestad. ¿Les dio potestad antes? ¿Sobre qué? Demonios, enfermedades, ¿sí? Y las regiones circundantes. Toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, ¿sí? Por tanto, ir y hacer, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Fíjese que ahora no les dice vayan y echen fuera demonios, no. ¿Hacer qué? Discípulos. Les da otro tipo de autoridad y los manda por todas las naciones. Entonces yo lo que quiero que usted vea que por un lado una cosa es algo regional y otra cosa es salir a las naciones. Porque en las regiones siempre habrán necesidades y habrán enfermedades y para eso están la gente local. Para eso Dios ha puesto pastores y evangelistas y todo el trabajo circundante allí para que hagan esta obra de ver las necesidades de enfermedades, ¿sí? Y echar fuera demonios del tipo que sea. Usted sabe que regionalmente las cosas no son iguales en un país que en otro, ni en una ciudad en la otra. ¿Sí? Hay lugares, por ejemplo, donde la droga está a la orden del día. Después uno va a otra ciudad y no va a andar fijándose si hay drogadictos o no, porque en la ciudad no se presta para eso. Y así cualquier otra cosa. ¿Me entiende? Tiene que ver con los lugares. Pero hay otro poder y otra autoridad que no importa qué ciudad sea, qué región sea, hay que hacer discípulos. Porque la idea es que lo que tenemos que hacer es reconciliar a la gente. Más allá de que estén enfermas o que sufran de espíritus inmundos y les pase lo que les pase, lo que hay que hacer por sobre todas las cosas es reconciliar a la gente. ¿Y dónde hay que reconciliarla? Hay que reconciliarla en la mente, porque no son participantes ¿dónde? Y puede ser sano de espíritus inmundos y puede ser sanado de enfermedades y no ser participante en la mente y estar ajeno acá, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con otro, con una dimensión mayor, ¿sí? De envío. Son los mismos 12, pero los envía a algo superior. Ahora mire cómo ve este versículo, a ver si sale el título allí. ¿Sale el título? Sí, ahí está, mire. La Gran Comisión, ¿sí? Está en Marcos y está en Lucas 24. Vamos a ir a Lucas 24 para ver cómo lo ve Lucas a esto. Cada uno repite lo que supuestamente Jesús dijo. Según Mateo, Jesús dijo esto. Pero según Lucas, vamos a ver el 45. Dice, usted después léalo de un poquito más atrás, viene desde el 36, creo que decía, ¿no? Vale. Dice, entonces les abrió
el entendimiento para que comprendiesen. Está contando lo mismo que vio Mateo, pero no lo cuentan de la misma manera. A Lucas le interesa más bien que le abran ¿qué? Ay, Lucas. Lucas se da cuenta que lo que el Señor quiere es abrirles el entendimiento. Sabe que han estado haciendo un montón de cosas, echando fuera demonios, libertando, y han tenido un poder para hacer todo eso, pero les faltaba ¿qué? Que se les abriera el entendimiento por la palabra, ¿sí? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. O sea, se puede echar fuera demonios y sanar a muchas personas, ¿sí? Ir por todas las regiones y no entender la Escritura. Y se seguiría sin reconciliación. Porque necesitamos tener la mente amiga. Y le dijo, así está escrito, así fue que es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y al tercer día, y que predicase en nombre, ¿cómo dice? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas. ¿Qué es arrepentimiento? ¡Uy, perdóname, Señor! Cambio de mente. Ahora, esto no se los dijo cuando los envió la primera vez. La primer poder y la primera potestad era vayan y sanen y echen fuera demonios y recorran todas las aldeas y las regiones circundantes. Pero cuando los envía a las naciones, lo que quieren es que haga otra cosa. ¿Un cambio? De mente. Y la idea de cambiarle la mente es para que la gente comience a participar acá. Que comience a entender la palabra de la reconciliación. La reconciliación entonces está en que podamos entender. Si no, decíamos la semana pasada, hay mucha gente que sabe que el Señor ha muerto y los ha reconciliado, pero no saben qué. Y ahí tenemos que llegar, ahí necesitamos llegar para saber qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Según creo que es Job el que lo dice, se van a enterar, dice que nos ha perdonado más de lo que imaginaban. Por eso necesitamos llegar hasta ahí, ¿sí? No, dice que nos ha castigado menos. Menos, ¿sí? Vale. Entonces tenemos una interpretación de parte de Lucas y que le quiere entregar ¿a quién? A Teófilo. Acuérdense que él le escribe a Teófilo, más allá que después lo van a leer todas las iglesias y hoy lo estamos leyendo, los Teófilos del último tiempo. Pero la idea de Lucas entonces es mostrársela a Teófilo. Lucas era discípulo de quién. ¿Se acuerdan ustedes de quién es discípulo Lucas? Es discípulo de Pablo. Ya les voy a mostrar algunos versículos. Pero puesto que es discípulo de Pablo, ya les voy a mostrar versículos. Quiero que vea de que, por ejemplo, está muy atento a palabras del apóstol Pablo en el libro a los Efesios, por ejemplo. Cada vez que leemos apóstol Pablo, ¿sí? Cada vez que lo leemos a él, tenemos que saber de que eso está en la mente ¿de quién? De Lucas. Él estuvo todo el tiempo con el apóstol Pablo. Todo lo que el apóstol Pablo ha volcado en sus cartas, el apóstol Lucas lo tiene acá. Vale, vamos a leer Efesios 4:17. Y dice, esto lo dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ¿qué? Ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y la dureza de su corazón, ¿sí? Entonces fíjese que el apóstol Pablo ha enseñado, y Lucas lo ha escuchado, que un ajeno a la vida de Dios, ¿sí?
Es un hombre que anda en la vanidad de su mente e ignora lo que Dios quiere. Por eso recién vuelvo a leerles la palabra extraño. ¿Se acuerda que leíamos? Éramos enemigos, extraños en la mente, ¿sí? Entonces éramos extraños en la mente, que en el original dice ajeno. Extraños en la mente, y acá tenemos la aclaración, éramos ajenos a la vida de Dios. No entendíamos qué es lo que es la vida de Dios. Y podríamos haber estado recibiendo o dando con mucho poder y mucha autoridad sanidad y echar fuera demonios, pero estar ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Por eso el apóstol Pablo dice, nos ha dado la palabra de la reconciliación, para que sepamos en qué tenemos que reconciliarnos, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, que aclara este estar ajeno a la vida de Dios, y podemos estar siendo participantes de todas las demás cosas, pero ajeno a la vida. Entonces entender lo que Dios quiere hacer con mi vida, dónde quiere que yo opere y cómo quiere que yo esté trabajando, ¿sí? Eso tiene que ver con no estar ajeno. Para que yo no esté trabajando por trabajar y no esté ajeno en el entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Ahora, Lucas sabía esto, ¿sí? Lucas sabe de que es necesario no estar ajeno en la mente, y está dispuesto a entregarle por orden todas estas cosas, está dispuesto a entregárselas a Teófilo. Y uno dice, ¿cómo? Si le va a escribir todo lo que está en el libro de Lucas, ¿sí? Todo el Evangelio de Lucas, donde se habla mucho del Señor Jesús y todo lo demás, pero él se lo aclara en el libro de los Hechos, de que en el primer tratado le entregó una parte, ¿sí? Lo que hacía y enseñaba a Jesús. Y en este otro tratado le iba a entregar lo que resta del orden. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Como no lo han leído, les puedo mentir tranquilamente. Y ahora usted se atiene a las circunstancias. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, escritos por Lucas. Le dedica solo 9. De 9 a 28, ¿cuántos restan? Estoy tomando matemática también para ejercitarlos entonces. 19 capítulos le dedica solamente a su paternidad. A su paternidad le dedica 19 capítulos. De lo que Pablo hizo, cómo se convirtió, cómo se levantó, qué es lo que hicieron, cómo fue pasando de un diaconado a un servicio, y cómo evolucionó y cómo terminó. Entonces él está dispuesto no solo a recibir del apóstol Pablo, sino a hacer lo que el apóstol Pablo en una oportunidad le dijo a Timoteo: predica a Jesucristo y a mí. ¿Se acuerdan? Que le dice, ¿cómo dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, ¿sí? Preso suyo. No sé si Timoteo lo hizo, pero Lucas lo hizo. 19 versículos, capítulos, dedicados al apóstol Pablo, ¿sí? Y la intención no era hablar del apóstol Pablo, está predicando el Evangelio. Lo que está diciendo en todos esos capítulos, cómo se hace el servicio, el buen ministerio. Un buen ministerio de la reconciliación, ¿cómo debería ser? ¿Me entiende? Vale. Quiero que miremos al apóstol Lucas trabajando con el apóstol Pablo. Debe ser Filemón. Después, si no es, lo buscamos.
Filemón 1:24. A ver si es Filemón. Sí, es Filemón, le acerté. Fíjese, el apóstol Pablo escribe acá y reza en su versículo ahí, habla de Lucas. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Él no le seguía como un perrito faldero, colaboraba con él, ¿sí? Estaba operativo en todo el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Sigamos leyendo otros versículos. Colosenses 4:14. Un apóstol Lucas que fue discípulo y colaborador, no solo recibió las enseñanzas, ¿sí?, de él, sino que trabajó con él. Colosenses 4:14 lo vuelve a nombrar Pablo a Lucas y dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, los colaboradores, ¿sí? Y a Lucas lo identifica como el médico amado, amado por él. Él lo amaba, ¿sí? Así como Jesús amaba a Juan, ¿sí?, porque lo tenía más cerca, él lo amaba a Lucas. Él lo amaba a Lucas y ya ustedes verán por qué y enseguida les mostraré. Aparte que después le dedica 19 capítulos como para no amarlo. Pero fíjese que, por ejemplo, siempre se ha dicho, y yo no voy a discutir, es una teoría, ¿no?, de que Lucas es médico. Médico, ¿de qué? De científico, ¿sí? Un médico del cuerpo, biológico. Podría ser, pero podría ser otra cosa. Porque, por ejemplo, dijimos que Lucas escribe un evangelio que 4 otros hombres también lo escriben, ¿sí? Escriben el mismo evangelio, o las mismas ideas, o las mismas historias. Sin embargo, ¿se acuerda ese famoso versículo? Lo vamos a leer. Y justamente está en Lucas, y solamente en Lucas. Por eso es que llama la atención. Lucas 4:23, algo que mencionó el Señor Jesús. Jesús lo mencionó, y el único que rescató la idea y la transcribió es Lucas. Los otros ninguno se apercibieron de eso. Por eso me da la sensación que la idea de llamarle a Lucas, llamarle médico, no era porque se dedicara a la medicina, sino porque operó como un médico. Y me da la sensación, ¿vio que cuando a uno se le hace ciertas muletillas a algunos versículos? ¿No le pasa a usted? Que hay versículos que uno los recurre más rápido o más seguido porque lo sacan de muchas dificultades, o lo defienden de muchas dificultades, o lo animan en muchas dificultades. Fíjese, este versículo que solamente él lo dice, los otros evangelistas no escribieron de esto. El Señor Jesús, cuando dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Solamente Lucas habla de eso. Los otros no le prestaron atención a esta frase. Él sí, ¿sí? Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, ¿sí? Y tiene que ver con que nadie es profeta en su tierra. Usted sabe que esa circunstancia pasada o vivida por el Señor Jesús son circunstancias muy repetidamente vividas por muchos de nosotros. Y otros la vivirán después. Y Lucas creo que también lo vivió. No le voy a dar mucho crédito a esto, porque no tiene importancia en lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Solamente rescato, o me gustaría entender de por qué Pablo lo llama el médico amado. Creo que en la operatividad, ¿sí?, esa colaboración que Lucas hacía con el apóstol Pablo, era trabajar justamente como un médico. Se nos llama a ser médicos, ¿sí? Hay tantas cosas para sanar de todas las áreas de nuestras vidas. Hace poquito estuvimos hablando de sanar, aún la fe hay que sanar la doctrina. ¿Cuántas cosas hay que sanar y la gente no se ha percibido? Pero lo dijese la Escritura y nosotros tenemos que sanarlo. Pero no siempre
es tomado lo que decimos. Y si es en nuestra tierra, peor. Nadie es profeta en su tierra, ¿sí? Y médico, cúrate a ti mismo, lo oiremos más de una vez. Por eso. Claro. Por eso quizás ha sido uno de los recursos, ¿sí?, del apóstol Lucas al decir, nadie es profeta en su tierra, cuando veían de que no le recibían la palabra que daba. Pero no, esto no es importante ni es relevante en lo que le quiero mostrar. Segunda de Timoteo 4, verso 11. Segunda de Timoteo 4, 11. Otra vez el apóstol Pablo habla de Lucas y en esta oportunidad dice, solo Lucas está conmigo. ¿Cuántos eran los colaboradores que leímos recién? Marcos, Aristarco, Demas. Demas me ha abandonado, dicen otras de las cartas. Pero no solo Demas lo abandonó, Aristarco lo abandonó, ¿sí? Lo abandonó Marcos. A Marcos lo echó y lo vuelve a buscar ahora, ¿sí? Pero quiero que se quede con esto. Solo Lucas está conmigo. ¿Cómo no amarlo a Lucas cuando ve la fidelidad y el entendimiento? ¿Cómo entendió Lucas? ¿De qué manera entendió Lucas? Ya que Lucas abraza todo lo que tiene que ver con el entendimiento. Leíamos recién de que Mateo mira de una manera cómo los ministró el Señor Jesús a los apóstoles para enviarlo a las naciones, y la idea concreta que rescata Lucas es que Cristo les abrió el entendimiento para que entendiesen la Escritura. Él lo había entendido. Él no solo tiene una mente que entiende, es una mente amiga, decíamos recién, ¿sí? Una mente amiga es una mente que no es extraña, dice, es una mente que no está ajena, es una mente que participa, es una mente participativa, y él era participativo ni estaba ajeno a nada. En algún momento todos lo desfallecieron en el camino. En algún momento a todos les puede haber pasado lo que dice, por ejemplo, el libro de Efesios. Se lo voy a volver a leer porque capaz que se ha olvidado usted. Que dice que algunos de los gentiles, dice, andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es andar en la vanidad de su mente? ¿Ser malo? No, es las cosas vanas de la vida. No entendieron la palabra, no entendieron la palabra. Lo diría el Señor Jesús con la parábola de la semilla. Uno le tiró la semilla, pero después los afanes de la vida le tragaron la semilla. A Lucas no se la tragó ningún afán. Lucas permanece. Lucas permanece y es efectivo en entender lo que hay que hacer. Porque una de las cosas que hay que hacer es reconciliarla a la gente. Y este Teófilo, un amigo de Dios, había que terminar de completar la idea, ¿sí? La idea del propósito de Teófilo, ser un amigo de Dios, un reconciliado. Entonces, para esto hay que, dijimos una de las cosas, voy a volver a recuperar la idea de extraños y enemigos en nuestra mente. Dijimos que la palabra extraño era ajeno y no participativo. Entonces quiero mostrarle algo de cómo participar en nuestra mente, ¿sí? Hebreos 3:14. Fíjese si Lucas no era participativo. Dice Pablo, porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme y hasta el fin nuestra confianza del principio. Los colaboradores de Pablo, ¿cuántos retuvieron hasta el fin la confianza del principio? Solo Lucas. A Marco hubo que mandarlo a buscar. Y de los otros no se saben de que hayan vuelto. Y llegaron hasta colaboradores. ¿Habían recibido las administraciones del apóstol Pablo para ser colaborador? Había que recibir. ¿Sí? Entonces, fíjese, vuelvo a la idea. Para no ser un enemigo o un extraño, para no ser un extraño de Dios, yo tengo que tener participativa mi mente participativa. Participar todo el tiempo en lo que creo, en lo que entiendo, cómo se va evolucionando, tengo que ser participativo en mi mente. Y Pablo dice, somos hechos participantes de Cristo. ¿Queremos ser participantes de Cristo o no? ¿O queremos ser participantes solamente de una reunión de los domingos? De Cristo tenemos que ser participantes. No son de reuniones. No son participantes de cosas pasajeras. La idea es ser participantes de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Pero esto se logra con tal que retengamos firme hasta el fin. Por eso Lucas es la persona más adecuada para hablar de este tema. Para poder enfocarlo a un Teófilo y decirle, no te preocupes Teófilo, yo te voy a poner las cosas en orden. Así empiezan, pero te voy a mostrar cómo termina. Vamos a buscar otra participación. Hebreos 12:8. Alguien que me traiga un agua más fresquita porque esta está muy calentita ya. Dice el apóstol Pablo, pero si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿cuántos? Todos han sido participantes. Si no somos participantes, somos bastardos y no hijos. Entonces, si hay algo que tenemos que ser participativos, es de la disciplina. Pero usted sabe que la disciplina, póngale el original. La disciplina no tiene que ver con que uno le llame la atención a una persona y le diga sentate porque vos tenés que pagar una disciplina, ¿no? Tiene que ver con el estar enseñados, ¿sí? Si le pone el Strong, podrá ver allí de que la palabra, entonces, ser participantes. Es necesario que seamos participantes de esto, ¿sí? Tutoría, educación, entrenamiento, corrección, disciplina e instruir. Castigo, no. Corrección. Si no tenemos esta corrección, si no somos instruidos, si no hay una tutoría sobre mi vida, si no hay un entrenamiento en mi vida, ¿sí? No seré un hijo. Pero esto lo tengo que ser participantes con todos. Todos participamos de esto. Porque la idea es ser participantes del cuerpo de Cristo, ¿sí? Teniendo participativa mi mente. No nuestro cuerpo solamente, ¿sí? Vale. Primera de Pedro. Uy, qué poquitos versículos que le he traído hoy. He sido buena. Primera de Pedro 5, el verso 1 al 3. Dice, apacentad la grey de Dios. Dice, ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los maduros, ¿sí? Entonces le llaman la atención a los maduros, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de ¿qué? De los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Pero para ser participante de la gloria que será revelada, tengo que haber participado de lo anterior. Nosotros queremos participar de algunas cosas nomás. La Biblia dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero para ser participante de la naturaleza divina tengo que haber participado de lo anterior. Por eso tenemos que traer toda participación, ¿sí? Y acá dice, soy participante de la gloria que será revelada, ¿sí? Y el consejo que les da dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, leámoslo de nuevo, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces la única manera probada para yo, bájelo un poquito más, apacentar la grey de Dios es con el ejemplo. La forma de enseñorearme es con el ejemplo. Entonces vamos a tener que recurrir a ser participante de esto. Tenemos que participar de ser el ejemplo, ¿sí? De las cosas que hablamos para que no esté, porque fíjese que habla de apacentar la grey de Dios y uno dice, bueno, que se encargue el pastor, para eso es pastor. Apacentar la grey es un trabajo, ya lo hablamos, creo que una vez esto ya, de un equipo. Es un equipo, ¿sí? Un equipo pastoral, que desde el diaconado, que ya es un servicio, dijimos el otro día, es un servicio, es un socorro, ellos ya desde allí ya comienzan a estar obrando en cuanto a apacentar la grey, ¿sí? Es un cuidado de todo, está el padre, que es el que ordena todas las cosas. ¿Se acuerda lo que decía el libro Eclesiastés, ahí en el capítulo 12-11 creo que era? Póngalo, lo vamos a recordar rápidamente, para que veamos que es un trabajo general, sí, de equipo, el apacentar la grey de Dios. Es un trabajo que lo hacemos entre todos, pero la mejor manera es con el ejemplo, ¿sí? Es la palabra, pero no le voy a decir a otro que haga algo que yo no sé, o que yo no entiendo, o que yo no lo hago. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, pastor hay uno, pero maestros hay muchos, ¿sí? Entonces, el trabajo pastoral es de uno, pero el equipo son varios. Hay maestros y, como recién dijimos, hay diáconos también y están los otros ancianos. Le habla a los maduros. Si sos maduro, comportate como un maduro, sé el ejemplo, un ejemplo a la grey. Y la idea, vuélvase, y la idea de serle así, un ejemplo a la grey, apacentada a la grey desde ese lugar, es para que seamos participantes de la gloria que será revelada. Si no, así como también me descartarán de las otras, me descartarán de esta. ¿Cómo voy a ser participante de una gloria si no apacenté como nos pidieron que apacentáramos? ¿Sí? Vale. Recién les hablé de un versículo. Lo vamos a leer. Está en 2 de Pedro 1:4, el de ser participante de la naturaleza divina, ¿sí? Dice que, voy a leer desde el 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes. Y nada más ni nada menos que de la naturaleza divina, ¿sí?
la gloriosa y gran invitación a que seamos parte de la naturaleza divina, que volvamos a recuperar esa naturaleza. Pero nos dice cómo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa... Póngame una versión que sea más... Póngame la BLA. A ver cómo dice esa. Alguien que no usa la concupiscencia. A ver, ¿cómo dice esa? De la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, ¿qué más dice? No, también utiliza concupiscencia. Otra, a ver. Arriba, de la segunda fila, la tercera antes de llegar. No, arriba a la derecha. A partir de... Ahí. No, la tercera de la derecha en la segunda fila. ¿Derecha? Al final, la segunda fila, al final. No. Tercera. Acá, de este lado, en el medio, la tercera. La tercera en el medio. A ver cómo dice en la NTV. Escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. Fíjese que no era tan terrible, pero los deseos humanos nos pueden, claro. Entonces es esa lucha permanente, sí, incesante, podríamos decir, que tiene que ver con escapar de eso. Tiene que ver con escapar de eso. Nos absorbe la mente. Y donde hemos sido enemigos es en la mente, ¿sí? En una mente espiritual, no es la mente carnal. Entonces necesitamos recuperar la amistad con Dios. Alguien me la ayudará a recuperar, ¿sí? Lo que quiero que vea por qué le existe a estas personas. Una, porque está un Teófilo, ¿sí? Que figura de nosotros, porque nosotros necesitamos recuperar esa amistad con Dios, ¿sí? Que no se nos vayan por los deseos mundanos. Pero Teófilo tuvo la tutoría de Lucas, ¿sí? Alguien que lo direccionó y le dijo, yo te voy a mostrar las cosas en orden, porque a lo mejor te quedas pegada con lo primero, pero te las voy a mostrar en orden, ¿sí? Fueron 12 los escogidos, ¿sí? A eso se les dio una orden, pero era una orden regional, después se les dio otra orden, y después de eso siguió. Pero te voy a hablar de mi Padre, te voy a hablar del hombre que a mí me ministró, ¿sí? Porque él le termina hablando en el libro de los Hechos, y no solo a Teófilo, nos habla a todos, de un trabajo de reconciliación. El trabajo del apóstol Pablo, que no tuvo límites para ir. Es como que Pablo le hubiera dicho a Dios, ¿dijiste naciones? ¿Cómo dijiste? ¿Naciones? Naciones. Me picarán las víboras, pasaré naufragio y pasaré lo que pasaré, pero iré a hacer lo que me dijiste. Y lo que me dijiste no fuera que fuera a echar fuera demonios, porque eso era algo territorial. Si voy a hacer semejantes movimientos y semejantes viajes, voy a hacer lo que me pediste que hiciera. Un cambio de mente, ¿sí? Para que la gente entienda de qué va. Y eso nos muestra entonces de que no se necesita ser un apóstol para lograr la reconciliación. Necesitamos lograr tener el espíritu apostólico. En Lucas reposó el espíritu que había en Pablo. Pablo cogió, abrazó la idea y funcionó sobre la idea de un ministerio apostólico. No sé si Lucas logró ser apóstol o no, pero abrazó el espíritu apostólico de la reconciliación. Y dijo, yo voy a reconciliarlo a Teófilo. Tengo que llevarle a Teófilo el orden de las cosas, que no se vaya a quedar pegado en ninguna cosa, que conozca todo el orden de cómo es la cosa, ¿sí? Y a nosotros nos compete lo mismo. No sé si vamos a llegar a ser apóstoles, pero cojamos el espíritu. Cojamos el espíritu apostólico para que podamos entregárselo a otro, porque quizás otro sí pueda llegar a ser apóstol.
Usted sabe que de la gente que hoy tenemos como apóstoles, ¿sí? Alguien los llevó hasta ese lugar. Entonces, mientras más podamos llevar a alguien hasta ese lugar, gloria a Dios, se nos ha mandado a la reconciliación. Y de hecho lo que necesitamos más que nada es transformarle la mente a la gente, ¿sí? Entonces operemos en esa área. En nuestra región, en nuestro ámbito, en nuestra localidad, tenemos mucho para hacer. Habrá mucho para sanar y de todo lo que hay que sanar. Habrá para libertar y de todo lo que haya que libertar. Pero entender la necesidad de un cambio de mentalidad. Con esta gracia, porque yo creo que estamos participando de una gloria revelada. Creo que somos participantes, ya como dijo Pedro, habló de participar de una gloria revelada. Y no podemos guardarnos esa gloria. Tenemos que llevársela a otro. Y con esta entereza que hay en el apóstol Lucas de saber qué es a lo que se va a dedicar. Me voy a dedicar, ¿sí?, a escribirle a un Teófilo. Usted sabe que el mensaje del nuevo pacto es que nosotros escribamos. ¿En dónde? En la mente y en el corazón, ¿sí? Entonces ya no escribiremos ningún evangelio ni a lo mejor el libro de los Hechos, pero sí hay mucho para escribir, hay mentes y corazones y muchos Teófilos a quien les podamos impartir, ¿sí? Pero dejémonos también impartir, como lo hizo Lucas. Para poder hacer un buen trabajo en orden, como lo hizo Lucas, necesitamos también, ¿sí?, permanecer hasta el final. Vamos a orar por eso. Te bendecimos, Rey. Te damos tantas gracias, Padre, por la reconciliación a la cual nos has traído, Dios. Gracias por abrirnos el entendimiento, Dios. Gracias por enseñarnos. Gracias por una administración tan grande, Señor, de que podamos entender. Gracias por la paternidad apostólica que tenemos, Señor, que no se ha limitado a la hora de llevar, Señor, por todas partes y por todo el mundo una enseñanza gloriosa. El de poder enseñar a los hombres en todas partes del mundo, Señor, abrirles el entendimiento. Señor, algo que también nosotros, como Lucas, hemos heredado. Hemos entendido el principio de las cosas, Señor, pero se nos han ordenado las cosas. Y así ordenadas como se nos han dado, así también se las llevaremos a otros. Que otros también puedan entender cómo son los principios, pero cómo se debe terminar al lado de un hombre que está preparado para enseñarnos a participar en la mente, para enseñarnos a no estar ajenos a la vida de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido en estos años que llevamos, Señor. Gracias por tu gloria revelada. No queremos limitar, Señor, nuestros labios. Queremos tener nuestros labios como la pluma de un escribiente muy ligero, que con mucha gracia puede escribir en las mentes y en los corazones y sacar a muchos hombres de la ignorancia, sacar a muchos hombres de la vanidad de la vida, sacarlos de la enemistad que está en la mente, Señor, y poder poner en cada mente el que no estén ni ajenos y que estén participativos. Señor, imparte ese poder en nosotros.
Imparte ese espíritu en nosotros, oh Dios. Que podamos llevar lo mismo que se nos ha entregado. Señor, preséntanos a muchos teófilos en el camino. Cuánta gente enemiga. Cuánto, Señor. Y recupera cada una de nuestras vidas como un Lucas, un médico. Un médico, Señor, para cada una de las dolencias que sufre el ser humano. Señor, te decimos en esta hora, heme aquí. Si usted quiere, ahí donde está, dígale: yo también quiero ser un reconciliador. Yo también quiero reconciliar las mentes. Aquellas mentes enemigas, aquellas mentes alejadas, no participativas. Llénanos de tu sabiduría, oh Dios. Llénanos de tu gracia y de tu verdad. Te bendecimos porque nos has bendecido primero. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rey. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.